Muy buenos días, hermanos, feliz sábado, una alegría estar con ustedes a través de este medio, a través de una pantalla. Si bien creo que el deseo de todo pastor es poder estar en vivo y en directo con sus hermanos, lamentablemente por las situaciones que se están viviendo a nivel mundial, no nos es posible tener los cultos en los templos como lo desearíamos. Si bien hay algunos templos que se han abierto acá en la ciudad de Mendoza, pero eso no es en la gran mayoría del país. Así que tengan ustedes un hermoso sábado. El cariño personal y el cariño familiar va dirigido hacia la querida iglesia de Junín, hacia toda la membresía. Y me siento más que privilegiado por esta invitación que me han realizado para poder estar con ustedes el viernes de noche y hoy sábado de mañana. El tema que quiero compartir con ustedes de alguna manera es una continuación del que vimos anoche. Es una continuación porque tiene que ver en la actitud que toma el seguidor de Cristo como un soldado en la fe. En el día de ayer analizamos 3 aspectos en los cuales debemos juntos luchar para obtener la victoria. En el día de hoy vamos a ver cuáles son las características que posee la armadura con el propósito de que cada uno de nosotros, como soldados de Cristo, podamos estar bien protegidos contra los ataques del enemigo y obtener la victoria. Y antes de pasar a la lectura bíblica, y los invito a que me acompañen, inclinando sus rostros, vamos a hacer una oración. Padre de amor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por darme la oportunidad de compartir con mis hermanos de Junín este tema que he preparado, y quiero rogarte con toda humildad y en el nombre de tu Hijo Jesús, que dirijas mis palabras con el propósito que el mensaje se pueda entender y que a mí, junto con mis hermanos, nos des la posibilidad de alcanzar la victoria sobre cualquier ataque que el enemigo ponga directamente en contra nuestra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y muy posiblemente custodiado por un soldado romano, cuando se inspiró, mirando la armadura del soldado romano, en cómo encontrarle a cada una de las partes de la armadura una aplicación espiritual. Todos conocemos los textos bíblicos que se encuentran en Efesios. Efesios, el capítulo 6, versículos 14 al 17. Ya desde el versículo 12, el apóstol Pablo viene hablando, nuestra lucha no es contra personas, contra seres humanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y a partir del versículo 14, de una manera clara, él va dándole a cada parte de la armadura de un soldado romano una aplicación espiritual. Leemos juntos los textos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tratad de visualizarlo de esta manera. El apóstol Pablo, con todo el tiempo del mundo, sentado en esa celda, muy posiblemente con sus manos encadenadas, pero con cierta libertad de movimiento, observa al soldado romano y empieza a decir, espiritualmente, ¿cómo puedo estar protegido contra los ataques del enemigo? ¿Cómo puedo yo estar protegido de manera completa para que el enemigo no me haga daño, ya que aunque seamos hijos de Dios, aunque hayamos entregado nuestro corazón a Cristo, eso no impide que el enemigo continúe atacándonos? Por esa razón es que el apóstol Pablo comienza con lo primero que ve.
muy posiblemente él sentado a la altura de sus ojos, el cinturón. ¿Qué constituye el cinturón o el cinto del soldado romano? De acuerdo a Joel Beck, en su libro La lucha contra Satanás, en la página 40 y 41, nos dice: en los tiempos bíblicos, el cinturón o faja en la armadura física se ajustaba o abrochaba en la cintura alrededor de la corta túnica que vestía el soldado. El cinturón era el soporte del lomo o los músculos de la espalda baja y fungía como la base del resto de la armadura. Tanto la coraza como la espada se ataban al cinturón. Ahí estás viendo en pantalla el cinturón de la armadura del soldado romano. Y hay algunos textos de la palabra de Dios que nos ayudan a entender a qué hace referencia ese cinturón. Porque de acuerdo al texto bíblico, el cinturón es de la verdad. ¿Recuerdas lo que dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Te das cuenta? La Biblia actúa como fuente de verdad. La palabra de Dios es la fuente de verdad para que todo adorador sincero, para que todo cristiano que le ha entregado su vida a Cristo pueda vivir en la verdad. Siempre un escrito nos va a ayudar a caminar en los pasos de la verdad. Y agregando justamente otro de los textos que encontramos en la palabra de Dios, en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En otras palabras, junto con la Biblia, junto con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a ser guiados en toda verdad, para adorarlo a Dios en verdad. La Biblia, el Espíritu Santo, la persona de Jesús, nos ayuda a llegar a toda verdad y no ser arrastrados por el error, por el engaño al cual intenta llevarnos el enemigo. El texto tan conocido de Juan 14:6 nos decía: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estar con Cristo, permitirle a su Santo Espíritu que nos tome y dejar que nuestra vida sea guiada por la palabra de Dios es la manera en la cual tenemos los cristianos de vivir con la seguridad de estar en la verdad. Y eso no nos tiene que llenar de orgullo, no nos tiene que hacer soberbios, no nos tiene como que poner en un pedestal. No. Debemos tener la misma actitud de Cristo. Esa actitud humilde, mansa, tranquila, pero con la certeza de que cuando nos dejamos guiar por Cristo a través de su Espíritu Santo, cuando dejamos que la Biblia guíe nuestra vida, podemos tener la seguridad de que el cinturón de esa armadura de la fe es parte de nuestra armadura, es parte nuestra. Pero no solamente el apóstol Pablo habló de la armadura, sino que él también nos habló acerca de la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? ¿Qué era la coraza en el soldado romano? Era parte esencial de la armadura hecha de metal o de cuero muy grueso, o, en algunos casos, de una malla metálica compuesta de dos partes que protegían la espalda completa y el pecho y el abdomen del soldado. Como es posible ver, la coraza protegía por atrás y adelante los órganos vitales del tórax. Ahí están viendo en pantalla una réplica de la coraza de un soldado romano. Y justamente el libro Patriarcas y Profetas, en la página 389, nos dice: la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón.
Así como la coraza tenía dos partes, por un lado la parte delantera y por otro lado la parte trasera, y todo eso justamente iba sostenido con el cinturón. De la misma manera la coraza de justicia posee dos partes o dos aplicaciones espirituales. La primera de ellas tiene que ver con la aceptación de la justicia de Cristo como nuestra justicia. Su santidad, su obediencia, su vida inmaculada, por fe la aceptamos como propia. Pero no quedamos solamente en la justicia de Cristo. Sería de alguna manera aceptar una gracia barata. Cristo vivió de manera santa, me salvó y listo, ya fue la obra terminada. No. Dios desea también que esa justicia sea mía. Y es por esa razón que encontramos cantidad de textos en la Biblia que hablan de que la justicia del hombre delante de Dios está íntimamente ligada a una vida de obediencia a los requerimientos de nuestro Dios. Presten atención como lo dice Deuteronomios 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Delante de Dios podemos decir que estamos viviendo en justicia cuando cuidamos de poner en obediencia su santa ley. De la misma manera también nos dice Salmo 119, el versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. En otras palabras, la ley de Dios es la justicia que Él le ha dejado al ser humano y es nuestra justicia cuando de manera humilde obedecemos su santa ley. Romanos, el capítulo 6, el versículo 16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? En otras palabras, yo puedo tener la seguridad de que tengo las dos partes de la coraza cuando por fe acepto la justicia de Cristo y veo que no hay nada, no hay méritos en mí, no hay obra que me garantice ser aceptado delante de Dios. Por fe acepto su justicia como propia. Pero desde ese momento en adelante pongo todo mi empeño para vivir bajo la ley de Cristo en obediencia. Pongo todo lo que soy para vivir de una manera obediente a la ley que Dios nos ha dejado en su santa palabra. Por esa razón podríamos resumir de que la coraza de justicia es una vivencia en actitud y obediencia a todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Dentro de la armadura del soldado romano también hay una aplicación espiritual para las sandalias que usaba el soldado. Algunos historiadores afirman que los soldados griegos y romanos tenían la capacidad de moverse con ligereza por el tipo de sandalias que usaban. Las mismas estaban hechas en la suela de cuero grueso y se las sujetaba con firmeza a la parte alta del tobillo para poder recorrer largas distancias con facilidad. Acá podemos ver una réplica de lo que podrían haber sido las sandalias de los soldados romanos. Pero dentro del tema de las sandalias, quiero compartir con ustedes algunos textos bíblicos de diferentes versiones que nos ayudan a entender cómo es esto de la sandalia. Porque con las sandalias uno se mueve, con las sandalias uno tenía ligereza, utilizamos los pies para trasladarnos de un lugar a otro, y sobre eso el apóstol Pablo habla como parte esencial de la armadura del soldado romano. Presten atención cómo lo dice Efesios 6:15 en la Biblia latinoamericana. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el Evangelio de la paz. La Biblia en lenguaje sencillo. Compartan la buena noticia de la paz. Siempre estén listos a anunciarla. En la versión Dios habla hoy, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz.
en la versión Palabra de Dios para Todos: prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. En otras palabras, así como nos protegemos con la verdad y aceptamos la justicia de Cristo como nuestra y vivimos en obediencia para protegernos contra los ataques del enemigo, parte de la armadura también significa tener una disposición permanente a compartir lo que creemos, a compartir la palabra de Dios. Nos ayuda a estar en guardia. Las sandalias es esa disposición a dar razón de la fe que poseo. No es entregar la fe que poseo bajo presión, bajo amenaza, porque no me queda otra, tengo que decir quién soy. No, sino que yo tomo como parte de mi vida la necesidad de compartir en quién creo. No trato de pasar desapercibido entre quienes no conocen a Cristo, por el contrario, trato de mostrarme como un buen cristiano, porque ya mi ejemplo está predicando. Y con mucha más razón, trato de llegar al corazón de aquellos que me preguntan o se interesan en mi fe. Es por esa razón que las sandalias significan la disposición permanente a compartir las buenas noticias del Evangelio. Pero hay una parte esencial, una parte vital dentro de la armadura del soldado de Cristo: el escudo de la fe. ¿A qué hace referencia el escudo en la parte espiritual? El escudo romano al cual hace referencia el apóstol Pablo era grande y rectangular. Era de madera de 1,22 m por 80 centímetros de ancho, cubierto de cuero remojado en agua para apagar las flechas encendidas, o de metal en otros casos, servían para desviar los dardos. Ahí está en pantalla lo que era un escudo de la armadura del soldado romano, y en el libro Ocultismo, Guerra Espiritual y Liberación se nos dice: el aspecto principal para que este escudo funcione en la vida práctica es tener fe en Dios y no confianza en la fe que cada uno puede tener. Nuestra confianza en Dios está basada en el carácter y la integridad de Cristo respecto a lo que Él hizo por nosotros, y nunca en tener confianza en nuestra habilidad de creer. De alguna manera el enemigo se las ingenia para hacer que caigamos en pecado. Y creo que uno de los pecados que más sutilmente se meten entre el pueblo adventista, entre el pueblo cristiano, es el pecado del orgullo. Podemos tener orgullo por muchísimas cosas, y una de las cosas por las cuales se puede tener orgullo es porque se posee fe. Yo creo en Dios. Dentro del mundo evangélico hay una palabrita que muestra cierto grado de suficiencia propia de orgullo: decreto. Decreto sanidad para tal persona. No encuentro esa frase en la Biblia, lo de decretar. Pero creo que en su afán la persona, por mostrar que tiene fe, que confía en las promesas de Dios, entonces se pone en un pedestal más arriba, que está muy cerca de la suficiencia propia, de ese orgullo personal. Ahora, el escudo de la fe no es tener confianza en lo que yo creo. El escudo de la fe hace referencia a que yo confío plenamente en las promesas que Dios ha registrado en su palabra, de protección, de cuidado, de amor sobre mi persona. Fíjense cómo los autores bíblicos se referían a Dios como ese escudo, como ese castillo, como aquel que los cuidaba. Salmo 18:2: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Te das cuenta? No hay suficiencia propia. Todo pertenece a Dios, y el salmista así lo expresa. Es Dios quien me cuida, es Dios quien me protege, es Dios quien me salva. Solamente yo tengo fe en lo que Dios puede hacer por mí para cuidarme.
Otro texto, Salmos 33:20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, Jesús, el Hijo de Dios enviado a esta tierra y redactado en el Nuevo Testamento, es nuestra salvación, es nuestro escudo, es nuestra ayuda. Salmo 84:9, otro texto bíblico que nos dice: mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Pon los ojos en el rostro de tu ungido. Pero ese Dios que pone sus ojos en nosotros es nuestro escudo. Por esa razón, cuando hablamos del escudo de la fe, estamos hablando de esa seguridad y confianza plena en las promesas de protección de parte de Dios para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante conocer las Sagradas Escrituras, conocer las promesas que Dios ha dejado a nuestro alcance. Qué lindo es poder decirle a Dios en nuestra oración: Señor, te pido lo que has prometido en la Biblia, y repetirle de memoria a Dios esa promesa registrada en las Sagradas Escrituras. Con cuánta confianza nos levantamos luego de esa oración, sabiendo que Dios ha escuchado y ha empeñado su palabra bajo una promesa para protegernos, para cuidarnos, para ser nuestro escudo ante los ataques del enemigo. Y continuando con las distintas partes de la armadura de la fe, llegamos a la protección de la cabeza. Llegamos al yelmo de la salvación. En los estudios bíblicos ELA, especialmente en la parte del estudio a la carta a los Efesios, en la página 141 se nos dice: durante el combate, los soldados romanos protegían su cabeza con el yelmo. El yelmo romano se hacía de bronce o hierro y se forraba por dentro con fieltro o esponja para que fuera más cómodo. Solo un hacha o un martillo pesado podían hacer daño al soldado. Ahí figura en la pantalla una réplica de lo que era el yelmo de un soldado romano, el casco. Y justamente tenemos que pensar de que todo lo que somos, absolutamente todos, va desde la cabeza para el resto. Nuestra vida espiritual depende de nuestros pensamientos, las acciones que tomamos cada día, las decisiones, todo primero es procesado por la mente. Y por eso es tan importante proteger nuestra mente a través del yelmo de la salvación. Oswald Sanders, en el libro Satanás no es mito, en la página 97, nos dice: se nos ha salvado de la culpa y del castigo de los pecados pasados. Se nos salva del poder presente del pecado. Se nos salvará incluso de la presencia contaminante del pecado en el futuro, cuando Cristo regrese. En otras palabras, el yelmo de la salvación es esa actitud permanente y constante de saber que Cristo me salvó, de tener la seguridad que Cristo me salva en el presente y me salvará en el futuro. Pónganse a pensar en la cantidad de pensamientos que tenemos a diario. Al arrancar el día tenemos nuestros primeros pensamientos directamente proyectados con Dios. Dedicamos parte de nuestro tiempo para hacer nuestro culto personal. Lo buscamos a Jesús a través de la Biblia, lo buscamos a través de la oración. Pero a lo largo del día, la búsqueda de Jesús no es única en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos también están involucrados en nuestro trabajo, en nuestro estudio, pero también hay cosas feas que el enemigo trata de meter en nuestra mente a través de nuestros pensamientos, como los malos pensamientos, el odio, el rencor, la pornografía. En otras palabras, nuestra mente va procesando todo. Pero para poder estar en guardia contra los ataques del enemigo, yo tengo que considerarme en este tiempo salvo. Y ese sentido de salvación me va a ayudar a poder caminar sin caer en el pecado a través de la mente, a través del pensamiento. El mismo Oswald Sanders, en su libro Satanás no es mito, nos dice: nos consideramos salvos y vivimos como tales.
Aunque a nuestra mente lleguen todo tipo de pensamientos, pecaminosos, profanos y espirituales, la condición de salvados nos permitirá llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es verdad, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Lo mismo ocurre con los pensamientos. No podemos evitar que a nuestra mente lleguen malos pensamientos. Quizás una mirada, quizás algo que escuchamos, quizás un recuerdo, pero el hecho de considerarme salvado por Cristo, allá en ese momento atrás de mi vida cuando lo acepté como mi Salvador, el hecho de saber de que hoy Cristo está en el santuario celestial trabajando como nuestro abogado defensor para salvarnos, y el hecho que nos salvará cuando vuelva a este mundo por segunda vez y quite definitivamente al enemigo y al pecado que nos incita. Qué lindo es pensar que entonces yo puedo de manera obediente llevar todo pensamiento hasta la presencia de Cristo. Y automáticamente cuando a mi mente llega un mal pensamiento, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname. Vi esto y me trajo un recuerdo y pequé con mis pensamientos. Purifícame. El yelmo de la salvación involucra saber que Cristo ya me salvó, pagó por mí la deuda y está trabajando para que hoy sea salvo y para salvarme definitivamente cuando vuelva a este mundo. Tener de manera constante la seguridad de la salvación de Cristo nos ayuda a llevar todo pensamiento a la sujeción de Jesús, para que ninguno de ellos me arrastre al pecado. Continuamos describiendo la armadura del soldado cristiano con la espada del Espíritu. El soldado romano tenía una espada. ¿Cómo era esa espada? De acuerdo a Wikipedia, la espada romana era de doble filo, más bien corta, entre 55 y 60 centímetros, y era preferentemente un arma de apuñalamiento, arma rápida y usada a corta distancia. El soldado romano buscaba acercarse al enemigo y aprovechaba el momento en que éste trataba de golpearle o lo hacía inútilmente contra el escudo y la armadura para lanzarle una veloz estocada para matarle. Ahí están viendo una réplica de la espada del soldado romano, y cuando pensamos en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, automáticamente viene a nuestra mente la defensa que utilizó Jesús ante las tentaciones del enemigo en el desierto. Recordamos, 3 tentaciones distintas, 3 tentaciones diferentes, pero las 3 Cristo obtuvo la victoria utilizando la palabra de Dios. Fueron textos bíblicos que llegaron a su mente, que se los dijo al enemigo y que sirvió para que el enemigo salga en retirada. En el libro Estoy preparado para la guerra espiritual, en la página 99 y 100, nos dice: la palabra de Dios es la espada del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien reaviva los pasajes necesarios en la memoria del creyente. Pero hay que tomar en cuenta que el Espíritu Santo no puede traer a la mente lo que no está en la memoria. ¿Te das cuenta qué importante es leer y estudiar la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo no va a traer a tu mente aquello que no has memorizado, que no has grabado, aquello que no tomaste tiempo para deleitarte y sumergirte, como es la Biblia. Soy consciente que en este tiempo la Biblia tiene muchísima competencia. Todas las pantallas que tenemos a nuestro alrededor para llevar adelante nuestra vida compiten con la lectura de la Biblia. Y alguno dirá: bueno, pero yo leo la Biblia desde el celular. No es lo mismo. No es lo mismo. Está comprobado científicamente que los alumnos que estudian sobre papel tienen mejores pensamientos reflexivos y más cantidad de material memorizado que aquellos que leen sobre una pantalla. Pero más allá de eso, de las pantallas y el papel, a lo que la Biblia trata de apuntar es: el Espíritu Santo no puede traer a tu memoria
aquello que nunca registraste. Fíjate que la espada no es nuestra, la espada es del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien la saca, es el Espíritu Santo quien se encarga de esgrimirla en el momento de ataque para darle una veloz estocada al enemigo y que el enemigo salga derrotado. Por esa razón es que cuando hablamos de la espada del Espíritu, tenemos que pensar que es la palabra de Dios atesorada en la mente y en el corazón y esgrimida por el Espíritu Santo. Haciendo un breve resumen de cada una de las partes de la armadura. El cinturón, una vida guiada por Dios a través de las Escrituras, sin engaños y sin hipocresía. Es una vida franca, una vida abierta. La vida de un cristiano que se muestra como cristiano en todo lugar, no tiene nada que esconder. La coraza de justicia es una vivencia en actitud y obediencia a la palabra de Dios. Y tiene dos partes, nos cubre por delante, nos cubre por atrás. Es coraza de justicia porque acepto la justicia de Cristo, pero también es coraza de justicia porque yo vivo en obediencia a la ley de Dios y eso Dios lo ve como justicia. Continuamos con las sandalias, tan necesarias para poder transitar como buenos soldados. Es la disposición permanente a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Es la disposición que tenemos todos aquellos que amamos a Cristo de contar con veracidad y de manera obediente a la palabra de Dios que somos seguidores de Jesús. Sí, en un mundo contaminado por el pecado, en un mundo que muchas veces hace sentir vergüenza a aquellos que se llaman cristianos, nosotros con alegría somos seguidores de Cristo y tenemos la disposición de presentar razones de nuestra fe porque nos hemos calzado las sandalias del Evangelio. El escudo nos protege, el escudo nos da seguridad, el escudo nos ayuda a estar resguardado contra los dardos de fuego del maligno. Ese escudo espiritual es la seguridad, confianza y fe plena en las promesas de protección de Dios. Es la seguridad de que Dios nunca nos va a abandonar ante los ataques del enemigo. Siempre su brazo protector va a estar cuidándonos a cada uno de nosotros. Nos quedan dos partes de la armadura, como es el yelmo, que es la firme y constante convicción de que Cristo me salvó, me salva y me salvará, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios atesorada en la mente y en el corazón. Pero como no es mía, es del Espíritu, es esgrimida por el Espíritu Santo. Cada parte de la armadura de la fe es indispensable para obtener la victoria contra el enemigo. ¿Por qué razón el apóstol Pablo fue tan detallista? ¿Por qué razón el apóstol Pablo se encargó de mencionar cada parte y de ahondar en detalles sobre algo que él vio en un soldado común y corriente, en un soldado romano, pero que tiene una tremenda aplicación espiritual? En el libro Alza tus ojos, en la página 249, se nos dice: Satanás se está esforzando al máximo para introducir sofisterías espiritistas y para engañar las mentes. Cada seguidor de Cristo debe vestirse ahora con toda la armadura de Dios y pelear valientemente contra las intromisiones del poder de las tinieblas. ¿Te das cuenta? El enemigo de Dios en este tiempo se está esforzando al máximo. Trata de meter engaños a través de los medios de comunicación. Trata de meter engaños a través de las series y películas. Trata de meter engaños a través de una charla que puedo tener con un compañero de trabajo, con un amigo. Trata de meter engaños a través de la educación estatal. Pero teniendo vos y yo la armadura de la fe, podemos tener la seguridad dada por Dios en su palabra que no vamos a ser arrastrados en el engaño, que no vamos a sucumbir bajo los ataques del enemigo. Por esa razón es tan importante
luchar diariamente para obtener la armadura. En el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 272, se nos dice: todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? Estamos en un tiempo de prueba, estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo donde el enemigo de Dios está haciendo todo lo posible para vencernos. Pero no nos tenemos que sentir derrotados. No tenemos que permitirnos a nosotros mismos creer de que porque caemos cada tanto en las mismas tentaciones, entonces no vamos a tener lugar en las mansiones celestiales. Podemos vencer. Cristo ha hecho todo lo posible para que vos y yo seamos vencedores. Su sangre preciosa en la cruz del Calvario aseguró nuestra salvación. Su resurrección es nuestra garantía. Pero ahora nos toca a cada uno de nosotros vivir como soldados de Cristo. Poner todo nuestro empeño, poner nuestra energía, poner nuestra voluntad para calzarnos con las 6 partes de la armadura. No te permitas ignorar alguna. No pienses que alguna de ellas en realidad no tiene tanta importancia. El apóstol Pablo fue tan específico porque conocía la seriedad con la cual el enemigo nos ataca y sabía que cada parte es importante dentro de la armadura para que tengamos la victoria. Mi querido hermano, mi querida hermana, el mayor deseo que tiene todo pastor es que puedas alcanzar la salvación. Y esa salvación se comienza a vivir desde ahora, diariamente como soldado de Cristo, victoria tras victoria. Es verdad, a veces en la noche nos tenemos que arrodillar y pedirle perdón a Dios por algunas caídas que hemos tenido durante el día. Pero eso no significa que la armadura no esté bien diseñada o que Dios a través de su palabra haya fracasado. No. Muchas veces es nuestro descuido, nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, del hecho de creer de que podemos vencer al enemigo por nuestras propias fuerzas. No te equivoques. El enemigo es muy astuto, lleva 6.000 años estudiando la psicología humana. Sabe cuáles son nuestros puntos fuertes y también conoce cuáles son nuestras debilidades. Pero aceptando cada parte de la armadura del soldado de Cristo, aceptando cada una de esas partes de la armadura de manera diaria y diciéndole en oración: Señor, me pongo a tu servicio, va a ser nuestro Dios quien peleará nuestras peleas y quien nos otorgará su santa victoria. Gracias por haberme acompañado en este tiempo. Que tengas un hermoso sábado y que puedas seguir caminando en los caminos del Evangelio como un soldado de Cristo.